La evangelización es el proceso por el cual la Iglesia transmite la religión católica a través de diferentes métodos. Por su impacto y ayuda en el sometimiento de los pueblos indígenas mesoamericanos después de la caída de Tenochtitlán en 1521, la historiografía también le ha llamado conquista espiritual. Aquí te van unos datos sobre esto. Desde el siglo XV, el Papa concedió a los reyes de Castilla el derecho a tomar decisiones en materia religiosa, con tal de establecer la Iglesia y procurar la evangelización de las Indias Occidentales, como se le llamaba al territorio recientemente encontrado por los europeos. A esto se le conoce como Regio Patronato Indiano. De acuerdo con el Regio Patronato Indiano, la corona estaba obligada a enviar misioneros, construir iglesias y procurar que los religiosos tuvieran rentas para sostenerse. Desde el siglo XVI, antes de establecido el Virreinato de la Nueva España, empezaron a llegar diferentes órdenes. Los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los jesuitas fueron los principales. A estas órdenes de religiosos que viven dentro de conventos se les conoce como clero regular. Ellos tenían que seguir las reglas de su corporación religiosa. El clero secular estaba conformado por los párrocos, obispos, arzobispos y otros puestos importantes de la Iglesia Católica. No vivían en conventos y se encargaban básicamente de la administración de las parroquias y de toda la jerarquía eclesiástica. El clero regular fue muy importante a nivel cultural, más allá de la transmisión de la religión católica. Por ejemplo, los frailes, principalmente los franciscanos, se dedicaron a aprender el náhuatl para transmitir en ese idioma la doctrina a los pueblos que vivían en la Nueva España, cuyo idioma principal era el náhuatl. Entre otras cosas, también fundaron importantes escuelas como el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco. Fray Bernardino de Sahagún es un ejemplo perfecto de este legado del clero regular. Él era un franciscano que llegó a la Nueva España en 1529. Algunos lo consideramos el primer etnógrafo de estas tierras. Él, a través del Códice Florentino y de la historia general de las cosas de la Nueva España, dio voz a los pueblos indígenas para contar su propia historia. Obviamente había un poco de sesgo religioso. Y otro fraile muy importante del siglo XVI fue Bartolomé de las Casas, un dominico que después de haber sido encomendero en las Antillas, vino a la Nueva España y se dedicó a la defensa de los derechos de los indios. En 1550 y 51 estableció un fuerte debate en Valladolid, conocido como la controversia de Valladolid o la Junta de Valladolid. Ahí se enfrentó en contra de Juan Ginés de Sepúlveda, quien estaba a favor de la dominación por la fuerza de los indígenas. Mientras tanto, Bartolomé de las Casas estaba a favor de los derechos de ellos.